Hay personas que salen de nuestra vida y sin embargo nunca terminan de irse del todo. No porque sigan llamando, no porque escriban, no porque aparezcan de repente, sino porque dejaron una huella que la memoria no sabe borrar cuando todavía existe algo emocionalmente pendiente. Y aquí aparece una de las mayores paradojas de las relaciones humanas. Muchas veces alguien regresa justo cuando tú ya no lo necesitas, no cuando más lo esperabas, no cuando más llorabas, no. Cuando revisabas el teléfono esperando un mensaje regresa, cuando ya has aprendido a respirar sin esa presencia. Y esa coincidencia parece tan extraña que muchas personas llegan a pensar que existe algún tipo de conexión invisible, pero la psicología propone una explicación mucho más profunda. No habla de magia, habla de memoria, habla de emociones, habla del cerebro intentando reorganizar aquello que alguna vez fue importante, porque el ser humano puede olvidar fechas, puede olvidar conversaciones, puede olvidar incluso el sonido exacto de una voz, pero existe algo que tarda muchísimo más en desaparecer: la manera en que alguien lo hizo sentirse, y esa diferencia cambia completamente la historia. Quizá durante meses pensaste que esa persona simplemente había seguido adelante, que había borrado todo, que nunca significaste tanto como imaginabas. Sin embargo, la memoria emocional funciona de una manera muy distinta a la memoria racional. Conserva emociones intensas, protege aquello que provocó un cambio importante dentro de vos. Nosotros, por eso algunas personas desaparecen físicamente, pero siguen ocupando un lugar silencioso dentro de la mente, y no porque la otra persona quiera recordarla, sino porque ciertas experiencias dejan marcas que el tiempo no elimina con facilidad. Existe un antiguo proverbio que dice: lo que toca el corazón permanece más tiempo que lo que pasa por los ojos. Quizá nunca fue tan cierto como ahora, porque la mayoría cree que ser inolvidable significa hacer cosas extraordinarias. En realidad, muchas veces basta con haber aparecido en el momento emocional adecuado. Pero eso todavía no explica por qué algunas personas regresan años después. Imagina una mujer caminando sola al salir del trabajo. Durante meses recorrió exactamente la misma calle. Al principio, cada esquina le recordaba a alguien, cada cafetería despertaba una conversación, cada canción parecía abrir una herida. Después llegó el silencio, y con el silencio apareció algo inesperado: la calma. Ya no esperaba llamadas, ya no imaginaba reencuentros, había comenzado a construir una vida donde esa ausencia dejaba de ocupar todo el espacio. Y fue precisamente entonces cuando recibió un mensaje. No era un mensaje extraordinario, solo unas pocas palabras: ¿cómo has estado? Nada más. Pero esas 4 palabras despertaron una pregunta mucho más grande. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué cuando ella había dejado de perseguir respuestas? Historias como esta ocurren todos los días, y casi siempre reciben interpretaciones equivocadas. Algunos hablan de destino, otros hablan de energías, algunos creen algo diferente, que cuando dejas de necesitar a alguien, esa persona siempre vuelve. Sin embargo, la realidad psicológica es mucho más interesante, porque el verdadero cambio no sucede primero en la otra persona, sucede dentro de ti. Mientras perseguimos desesperadamente algo, nuestro cerebro permanece atrapado en un estado constante de alerta. Cada silencio parece una amenaza, cada ausencia parece una confirmación del miedo. El cortisol aumenta, la ansiedad ocupa espacio. La mente busca respuestas donde no existen, y curiosamente ese estado nos impide ver con claridad. Y aquí aparece el primer error que casi todos cometemos después. Ocurre algo diferente, no de un día para otro, no como un día para otro milagro, sino como un proceso lento. Empiezas a aceptar, empiezas a reconstruirte, empiezas a llenar con proyectos el lugar que antes ocupaba una obsesión. El cuerpo deja de vivir esperando, la mente deja de interpretar cada detalle, la identidad comienza a apoyarse nuevamente en uno mismo. Y aquí ocurre un fenómeno extraordinario: cuando recuperas tu equilibrio emocional, tu manera de relacionarte con el mundo cambia, tu lenguaje corporal cambia, tu energía cotidiana cambia, no porque exista algo misterioso, sino porque ya no reaccionas desde la necesidad, y las personas perciben eso mucho más de lo que contigo imaginan. La seguridad emocional suele ser silenciosa, no necesita anunciarse, se refleja en pequeños gestos, en la tranquilidad de una respuesta, en la tranquilidad de una respuesta. Ausencia de urgencia, en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando algunas preguntas permanecen abiertas. Lo curioso es que muchas veces ese cambio coincide con otro proceso paralelo. Mientras tú estabas reconstruyéndote, la otra persona también seguía viviendo.
Y es ahí donde entra en juego una característica fascinante del cerebro humano. La memoria nunca funciona como un archivo perfectamente organizado. Cada vez que recordamos, reconstruimos. No reproducimos exactamente lo que ocurrió, reconstruimos la emoción asociada. Por eso dos personas pueden recordar una misma historia de maneras completamente distintas. No recuerdan únicamente los hechos, recuerdan cómo esos hechos las hicieron sentir. Y aquí aparece una pregunta que cambia toda la perspectiva. ¿Y si aquello que permanece no eres exactamente tú? ¿Y si lo que realmente permanece es una emoción que quedó ligada a tu presencia? Porque quizá no recuerda cada conversación, quizá no recuerda todas tus palabras, pero sí recuerda la paz que sintió durante una etapa difícil, o la confianza que experimentó cuando dudaba de sí mismo, o la sensación de ser comprendido cuando nadie más parecía escuchar. Las emociones crean asociaciones, y esas asociaciones pueden sobrevivir mucho tiempo después de que los detalles desaparezcan. Es parecido al aroma de un perfume. Años después, puedes olvidar quién lo llevaba, pero basta percibir ese mismo olor para que una sensación vuelva de inmediato. No vuelve la persona, vuelve el estado emocional. La memoria trabaja así. No busca únicamente rostros, busca experiencias significativas, busca aquello que dio sentido a un momento importante de la vida. Cuando las circunstancias cambian, esas asociaciones pueden reaparecer inesperadamente, no porque alguien haya decidido conscientemente recordar, sino porque el cerebro conecta emociones presentes con emociones antiguas. De repente una canción, una calle, una estación del año, una conversación parecida. Todo puede abrir una puerta que parecía cerrada, pero espera, porque el cerebro todavía hace algo mucho más sorprendente. Y ahí, muchas personas interpretan mal lo que ocurre, confunden memoria con amor, confunden nostalgia con deseo, confunden una emoción recuperada con la necesidad de volver exactamente al mismo lugar, pero ambas cosas no siempre son iguales, porque recordar intensamente a alguien no significa necesariamente querer. Reconstruir una relación significa que esa experiencia dejó una marca emocional suficientemente importante como para seguir formando parte de nuestra propia historia interior, y comprender esta diferencia libera, porque deja de convertir el pasado en una prisión, empieza a convertirlo en aprendizaje a poder. Verdadera transformación comienza cuando dejas de preguntarte obsesivamente si alguien piensa en ti y empiezas a preguntarte qué clase de huella emocional quieres dejar en el mundo, porque las personas rara vez recuerdan todas nuestras palabras, pero casi siempre recuerdan cómo se sintieron después de habernos conocido. Y quizá esa sea una de las responsabilidades más profundas que tenemos como seres humanos. Tenemos una capacidad extraordinaria de influir en la vida de otras personas, incluso sin imaginar cuánto tiempo permanecerá ese recuerdo. Pero aún no hemos llegado al mecanismo más sorprendente de todos. Existe una razón biológica, explica por qué algunas emociones permanecen durante años, mientras otras desaparecen en pocos días, y tiene mucho que ver con una sustancia que acompaña casi todos los momentos emocionalmente intensos de nuestra vida, una sustancia capaz de transformar una experiencia común en un recuerdo difícil de olvidar. Imagina a un hombre todos los días. Desayunaba en la misma cafetería un invierno. Recibió una llamada que cambió su vida. Aquella mañana una camarera solo le dijo: todo saldrá bien. Años después, ya no recordaba su rostro, pero aquella tranquilidad seguía intacta. Y aquí aparece una palabra que muchas veces se utiliza de manera superficial: dopamina, pero ayuda al cerebro a prestar más atención a las experiencias emocionalmente relevantes. Cuando alguien aparece en una etapa significativa de nuestra vida, el sistema dopaminérgico participa reforzando esa experiencia. Es como si colocara un marcador invisible. No olvides esto. Y aquí nace una de las mayores confusiones en las relaciones. Muchas personas creen que alguien las recuerda porque eran perfectas, pero el cerebro no busca perfección, busca significado, aquello que rompió la rutina, aquello que despertó curiosidad, aquello que produjo una emoción distinta a las demás. Piensa por un momento en una canción, quizá la sonora Pito escuchaste cientos de veces y un día dejó de sonar durante años. Sin embargo, basta escuchar los primeros segundos para que una emoción regrese casi intacta. No recuerdas cada día en que sonó, recuerdas cómo te hacía sentir con las personas. Ocurre algo muy parecido. No siempre permanece la imagen, permanece el estado emocional asociado. Por eso, alguien puede olvidar conversaciones enteras y sin embargo sentir un nudo en el pecho.
al volver a pasar por un lugar compartido. No es el sitio, es la emoción almacenada alrededor de ese sitio. Existe una historia que ilustra muy bien este proceso. Un hombre trabajó durante años en una ciudad donde apenas conocía a nadie. Todo era nuevo, todo resultaba incierto. En medio de esa etapa apareció una compañera que nunca hizo promesas extraordinarias, no intentó impresionar, no cambió el mundo, simplemente estaba allí justo cuando él atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Compartían el café de la mañana, algunas conversaciones al terminar la jornada, silencios cómodos, pequeñas sonrisas. Con el tiempo, cada uno tomó un camino distinto. La vida siguió, pasaron varios años sin contacto. Él cambió de trabajo, cambió de ciudad, conoció nuevas personas y un día, mientras esperaba un tren, percibió el aroma de un café recién molido. De inmediato apareció una sensación difícil de explicar. No recordó una conversación específica, no recordó una fecha. Lo primero que volvió fue la tranquilidad que sentía durante aquellas mañanas. Solo después apareció el recuerdo de ella. Y aquí comprenderás por qué esto cambia completamente la historia. Eso es exactamente lo que hace la memoria emocional. Primero recupera la sensación, después reconstruye la historia, no al revés. Y aquí surge una reflexión importante. Quizá aquello que alguien recuerda de ti no tiene nada que ver con lo que tú imaginabas. Tal vez piensas que fueron tus palabras, tus mensajes, tus detalles. Pero quizá lo inolvidable fue otra cosa: la calma que transmitías cuando todo parecía un caos, la seguridad que ofrecías sin darte cuenta, la forma en que hacías sentir escuchada a otra persona. Cuando una experiencia coincide con un momento importante, el cerebro hace algo extraordinario: la une con la persona que creemos ser. Ya no es solamente un recuerdo, es una referencia emocional. Y aquí muchas personas se preguntan si esa emoción permanece. ¿Por qué entonces alguien puede alejarse? Porque recordar y permanecer no significan lo mismo. Una persona puede conservar una huella emocional muy intensa y aún así tomar la decisión, continuar con su vida. Las emociones no siempre determinan nuestras elecciones. Las relaciones humanas son mucho más complejas. Intervienen los valores, la madurez, las circunstancias, los proyectos, el miedo, la forma de gestionar el conflicto. Comprender esto evita caer en una ilusión peligrosa. Pensar que, si alguien te recuerda, inevitablemente volverá. La memoria emocional explica por qué ciertas personas permanecen presentes en nuestro mundo interior. No garantiza decisiones futuras, y esa diferencia merece ser respetada, porque la psicología no busca alimentar falsas esperanzas, busca comprender mejor el funcionamiento de nuestra mente. Existe otro fenómeno curioso. Cuando dejamos de perseguir constantemente a alguien, ocurre un cambio dentro de nosotros. Nuestra atención deja de concentrarse en una sola dirección. Una mujer dejó de escribir, no porque hubiera dejado de amar, sino porque estaba agotada. Recuperó poco a poco su vida. 6 meses después, él apareció, pero ella ya no necesitaba convencer a nadie. Simplemente estaba viviendo como un árbol que no necesita explicar por qué permanece firme durante la tormenta. Existe un viejo refrán español que dice: después de la tormenta llega la calma. Muchas personas interpretan esa calma como el final del sufrimiento. En realidad, suele ser el comienzo de una nueva forma de mirar la vida. Cuando el dolor deja de gobernar nuestras decisiones, empezamos a recordar de manera diferente. Incluso nuestros propios recuerdos cambian. La memoria no es una película inmóvil. Cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos desde la persona que somos hoy. Por eso, un mismo recuerdo puede doler profundamente a los 20 años y convertirse en un aprendizaje lleno de gratitud a los 40. La experiencia permanece, pero el significado evoluciona, y ahí reside una de las capacidades más extraordinarias del ser humano. No podemos cambiar lo vivido, pero sí podemos transformar el lugar que ocupa dentro de nosotros, tal vez. Por eso algunas personas regresan cuando ya no las necesitamos, no porque hayan cambiado mágicamente, no porque exista una ley invisible que obligue a reencontrarse, sino porque ambos cerebros han seguido procesando experiencias durante el tiempo de separación. Mientras uno aprendía a soltar, el otro podía empezar a comprender el verdadero valor emocional de aquello que había vivido. Y esa comprensión rara vez aparece en medio del ruido. Necesita distancia, necesita perspectiva, necesita tiempo, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Sin embargo, todavía queda una pregunta mucho más profunda. Si la memoria conserva principalmente emociones,
Entonces, ¿qué es exactamente lo que alguien recuerda cuando piensa en ti después de mucho tiempo? La respuesta suele sorprender incluso a quienes han estudiado durante años el comportamiento humano, porque casi nadie recuerda a las personas como cree hacerlo. Hay una pregunta que muchas personas se hacen en silencio: ¿qué recordará realmente de mí? Con el paso del tiempo, los detalles se difuminan, pero una emoción permanece, y esa diferencia cambia por completo la manera de entender las relaciones. Sin embargo, algo permanece sorprendentemente estable: la emoción dominante que acompañó aquella etapa. Y aquí se encuentra una de las revelaciones más importantes de la psicología emocional. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo la manera de entender las relaciones. Existe una historia inspirada en situaciones que viven miles de personas. Una mujer conoció a un hombre en la universidad, nunca tuvieron una relación perfecta, discutían, pensaban diferente, ambos tenían defectos. La vida terminó llevándolos por caminos distintos durante años, no volvieron a verse. Ella construyó otra vida, otro trabajo, nuevos amigos, nuevas experiencias. Un día, mientras ayudaba a su sobrino con un proyecto, encontró por casualidad un viejo cuaderno. Entre sus páginas apareció una pequeña nota. No decía nada extraordinario, solo una frase sencilla: confío en que puedes hacerlo. Ella sonrió, no porque recordara exactamente aquel día, ni siquiera podía reconstruir toda la conversación. Lo primero que apareció fue otra cosa: la sensación de confianza que había experimentado en aquella etapa. De pronto, comprendió algo que nunca había pensado durante mucho tiempo. Creyó que extrañaba a aquella persona. En realidad, lo que echaba de menos era la mujer segura en la que se había convertido mientras compartía parte de su camino con él. Ese descubrimiento cambió completamente su perspectiva, porque entendió que las personas pueden convertirse en espejos emocionales. No crean necesariamente nuestras cualidades, pero muchas veces nos ayudan a descubrirlas. Y cuando alguien logra despertar una parte positiva de nuestra identidad, esa experiencia deja una marca profunda con quienes estuvieron presentes. Por eso, años después, basta una fotografía, una canción o una ciudad para activar una emoción aparentemente olvidada. No porque el pasado quiera regresar, sino porque la identidad reconoce uno de sus propios capítulos. Aquí, muchas personas intentan convertirse en inolvidables insistiendo más, explicando más o persiguiendo respuestas. La memoria emocional no funciona por insistencia ni por acumulación, permanece aquello que tuvo un significado auténtico. Y aquí aparece otra verdad difícil de aceptar: el cerebro rara vez conserva nuestros esfuerzos invisibles, conserva la emoción que quedó asociada a ellos. Por eso una conversación, una canción o una nueva etapa pueden despertar recuerdos antiguos, incluso muchos años después. Una pérdida, un logro importante, todo ello puede activar recuerdos antiguos. Pero todavía falta entender por qué algunos nunca desaparecen. Pero cuidado, comprender este mecanismo no significa esperar pasivamente que alguien vuelva. Ese sería un error. El verdadero aprendizaje apunta en otra dirección. La pregunta no es ¿cómo hago para que alguien no pueda olvidarme? La pregunta es mucho más profunda: ¿qué tipo de persona estoy construyendo mientras sigo viviendo? Porque cuando toda nuestra identidad depende de ser recordados, entregamos nuestro bienestar a factores que no controlamos. En cambio, cuando desarrollamos una vida con propósito, las relaciones dejan de convertirse en el centro exclusivo de nuestra felicidad y, paradójicamente, esa libertad emocional suele generar vínculos mucho más sanos. Aquí es donde muchas historias cambian de verdad. No cuando alguien regresa, sino cuando deja de ser imprescindible que regrese, porque solo entonces la memoria deja de convertirse en una cadena y empieza a transformarse en gratitud. Puedes recordar sin quedarte atrapado, puedes valorar una etapa sin querer vivir permanentemente en ella, puedes reconocer el impacto que alguien tuvo en tu vida sin convertir ese recuerdo en el único camino posible hacia la felicidad. Y antes de continuar, si estas reflexiones te están ayudando a comprender tus propias experiencias desde una perspectiva diferente, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que pueda necesitarlo y contar en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas. Cada historia compartida en esta comunidad puede convertirse en un aprendizaje para alguien más. Pero todavía falta responder la pregunta más importante: ¿por qué algunos recuerdos permanecen durante 20 años, mientras otros desaparecen en apenas una semana? Sin embargo, aún queda un mecanismo psicológico que explica por qué ciertos recuerdos aparecen precisamente cuando creemos que todo ha terminado. No tiene que ver únicamente con la dopamina,
ni solo con la memoria emocional, tiene relación con una necesidad profundamente humana de completar aquello que quedó abierto, una necesidad que puede hacer que una emoción aparentemente olvidada vuelva a ocupar el primer plano de nuestra mente, incluso muchos años después. Y ese fenómeno será la pieza que terminará de unir todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Hay recuerdos que parecen dormir durante años, no hacen ruido, no interrumpen la rutina. No aparecen en cada conversación, simplemente permanecen en algún rincón silencioso de la mente y de repente, un día cualquiera regresan, no porque los hayamos buscado, sino porque algo los despertó: una calle, una estación del año, el aroma de un libro antiguo, una canción olvidada, la forma en que alguien pronunció una palabra. Y entonces surge la pregunta que desconcierta a tantas personas: ¿por qué ciertos recuerdos vuelven cuando parecía que todo estaba superado? La respuesta comienza con una idea sencilla. Aquí aparece un concepto fascinante de la psicología, el efecto Zeigarnik. La psicóloga Bluma Zeigarnik observó que las personas tendían a recordar mejor las tareas interrumpidas o incompletas que aquellas que ya habían terminado. Nuestro cerebro presta una atención especial a lo que percibe como abierto, a aquello que siente que aún no ha encontrado un cierre con el tiempo. Este principio comenzó a explorarse también en el ámbito emocional. No significa que toda relación inconclusa permanezca eternamente presente, pero sí ayuda a comprender por qué algunas experiencias emocionalmente intensas vuelven a aparecer en determinados momentos de la vida, cuando una relación termina sin respuestas claras, cuando quedan palabras sin decir, cuando una despedida llega demasiado pronto. El cerebro puede seguir reorganizando esa experiencia durante mucho tiempo, no porque quiera hacernos sufrir, sino porque intenta darle un significado. A los seres humanos necesitamos construir historias coherentes. Cuando algo rompe esa coherencia, la mente continúa trabajando, a veces de forma consciente, muchas otras sin que siquiera lo notemos. Existe una historia que refleja perfectamente este fenómeno. Años después encontró una vieja caja con recuerdos de aquella etapa. Sintió una nostalgia inesperada, no porque quisiera volver, sino porque aquellos objetos le recordaban quién había sido entonces. Comprendió que no extrañaba solo a una persona, también extrañaba una versión de sí mismo, y esa diferencia fue liberadora porque entendió que no estaba buscando a una persona, estaba intentando reconciliarse con una etapa de su propia vida. La nostalgia suele confundirse con el deseo de volver, pero no siempre significan lo mismo. La nostalgia es una emoción compleja, combina alegría y tristeza. Nos recuerda que algo fue importante, pero también nos recuerda que el tiempo sigue avanzando. Cuando aparece de forma saludable, puede convertirse en una fuente de gratitud. Nos permite reconocer que ciertas experiencias nos transformaron sin obligarnos a repetirlas. Aquí, muchas personas interpretan mal sus propias emociones. Piensan: si todavía recuerdo, significa que aún no he superado. No necesariamente. Recordar forma parte de la condición humana. Olvidar completamente a quienes influyeron en nuestra historia sería casi imposible. Lo importante no es si aparece el recuerdo, lo importante es el lugar que ese recuerdo ocupa en nuestra vida presente. ¿Te paraliza o te ayuda a comprender quién eres hoy? Esa diferencia lo cambia todo. Toda experiencia importante deja una transformación. No salimos iguales después de una pérdida, un gran amor o una decepción. Cada vivencia modifica nuestra manera de mirar la vida. A veces fortalece nuestros límites, otras veces nos enseña a expresar mejor lo que sentimos o a reconstruir nuestra autoestima. Ese crecimiento suele ocurrir en silencio, hasta que un día descubrimos que ya no reaccionamos igual. Un día descubres que puedes volver a esos recuerdos sin romperte, porque ya no los cargas como una herida, sino como una parte integrada de tu historia. La integración es diferente al olvido. Olvidar implica borrar. Integrar significa aceptar que una experiencia forma parte de nuestra historia sin seguir gobernando nuestro presente. Y esa es una de las mayores señales de madurez emocional. Curiosamente, es en ese momento cuando algunas personas vuelven a aparecer. Aquí ocurre el cambio que transforma toda una vida, no siempre físicamente, a veces mediante un recuerdo, una noticia, un mensaje inesperado o una coincidencia que parecía imposible. ¿Por qué ocurre justamente entonces? Porque mientras tú cambiabas, la otra persona también seguía viviendo, también enfrentaba pérdidas, también comparaba experiencias, también reconstruía el significado de su pasado. El tiempo modifica la perspectiva de ambos.
no garantiza reencuentros, pero sí transforma la manera en que cada uno interpreta lo vivido. Por eso, resulta tan importante no convertir el regreso de alguien en el objetivo de nuestra recuperación. El verdadero propósito consiste en recuperar nuestra paz, porque solo desde esa paz podemos mirar cualquier reencuentro con claridad, sin ansiedad, sin dependencia, sin necesidad de demostrar nada. Algunas regresan, otras no. Todas esas posibilidades existen. La psicología no promete finales perfectos. Lo que sí nos enseña es que nuestra estabilidad emocional no puede depender de cuál de esos finales ocurra. Nuestra historia merece avanzar, incluso cuando el último capítulo nunca llegue a escribirse exactamente como lo imaginábamos. Y aquí aparece la enseñanza más importante de esta parte. No todo recuerdo necesita convertirse en una reconciliación, no toda nostalgia necesita transformarse en un regreso, no toda emoción merece dirigir nuestro futuro. Algunas simplemente llegan para recordarnos cuánto hemos cambiado, y cuando entendemos eso dejamos de luchar contra el pasado, empezamos a utilizarlo como una fuente de sabiduría. Sin embargo, todavía queda una última pieza del rompecabezas, la más profunda de todas, porque existe una razón por la que algunas personas permanecen en nuestra memoria durante décadas, incluso cuando casi todos los detalles han desaparecido. Y esa razón no tiene que ver con la cantidad de tiempo compartido, tiene que ver con algo mucho más poderoso, con la manera en que transformaron la relación que teníamos con nosotros mismos. Esa será la última revelación de este viaje. Las personas suelen creer que el tiempo decide quién permanece en nuestra memoria, pero el duro tiempo por sí solo no elige nada. Lo que verdaderamente permanece es aquello que transformó nuestra manera de sentir, de pensar o de comprender la vida. Por eso, dos relaciones pueden durar exactamente los mismos años, y sin embargo, dejar huellas completamente distintas. Una puede desaparecer lentamente, hasta convertirse en un recuerdo lejano. La otra puede seguir viva durante décadas, no porque haya sido perfecta, sino porque cambió algo profundo dentro de nosotros. Y aquí aparece la última gran revelación: las personas olvidan detalles, olvidan conversaciones, olvidan fechas, olvidan incluso el sonido exacto de una voz, pero rara vez olvidan aquello que modificó la manera en que se sentían consigo mismas. Ese es el verdadero motivo por el que algunas presencias permanecen. No permanecen porque fueran extraordinarias, permanecen porque coincidieron con una transformación. Quizá alguien apareció cuando comenzabas a creer nuevamente en ti. Quizá fue quien te enseñó sin proponérselo que podías expresar tus emociones sin sentir vergüenza. Quizá fue la primera persona que escuchó tus miedos sin juzgarte, o quizá fue quien despertó una fortaleza que ni siquiera sabías que existía. El cerebro no archiva únicamente a esa persona, archiva la versión de ti que nació durante ese encuentro. Esa versión permanece incluso cuando la relación ya pertenece al pasado. Por eso, el verdadero legado de un vínculo no siempre es la permanencia, muchas veces es la transformación. Un padre enseñó durante semanas a su hijo a montar bicicleta. El niño caía, lloraba, se levantaba otra vez. Muchos años después, ya no recordaba los consejos, solo recordaba la confianza. Con lejía y con china, es poquinda la confianza. Que su padre lo miraba, porque eso fue lo que realmente cambió su vida. Existe una antigua imagen que ayuda a comprender esta idea. Un escultor observa un enorme bloque de mármol. Para cualquiera es solo una piedra, pero él ve una figura escondida en su interior. Con paciencia comienza a retirar aquello que sobra. Golpe tras golpe, no añade belleza, la revela. Las personas importantes en nuestra vida actúan de forma parecida. No crean todas nuestras capacidades, muchas veces simplemente nos ayudan a descubrirlas. Y cuando comprendemos eso, dejamos de idealizar a quienes pasaron por nuestra historia. Comenzamos a agradecer el aprendizaje sin convertirlo en una dependencia, porque nadie puede vivir mirando constantemente hacia atrás. La memoria fue creada para orientar, no para encarcelar. Sin embargo, existe una trampa silenciosa. Muchas personas confunden el valor de un recuerdo con la necesidad de revivirlo. Piensan que si algo fue hermoso debe repetirse, pero la vida no siempre nos invita a regresar, a veces nos invita a continuar. Hay un proverbio español que dice: no hay mal que por bien no venga. Durante mucho tiempo, esa frase puede parecer imposible de aceptar, especialmente cuando una pérdida aún duele.
Pero con el paso de los años muchas personas descubren que ciertas despedidas abrieron puertas que jamás habrían imaginado, nuevos caminos, nuevas amistades, nuevas oportunidades, una versión más consciente de sí mismas. No porque el dolor fuera bueno, sino porque decidieron aprender de él. Y esa decisión cambió su destino emocional, y si algún día alguien regresa podrás recibir ese momento con serenidad sin convertirlo en una reparación obligatoria del pasado, sin exigir que cierre todas las heridas, porque entenderás que la verdadera reconstrucción ya ocurrió antes de ese posible encuentro, o quizá nunca regrese. Y también estarás preparado para esa posibilidad, porque tu paz ya no dependerá de una respuesta externa, dependerá de la historia que decidiste escribir contigo mismo. Imagina cerrar una puerta durante años. Pensaste que detrás estaba tu felicidad. Hoy descubres algo diferente y entonces comprendiste algo esencial. La felicidad nunca estuvo detrás de esa puerta, siempre comenzó dentro de ti. Hay una imagen que resume todo este viaje. Imagina un río atravesando una montaña. No vence por fuerza, vence por constancia. Con el tiempo transforma incluso la roca más resistente. Así funciona también la recuperación emocional. No ocurre en una sola conversación, ni después de una única decisión. Se construye poco a poco, con pequeños actos de respeto hacia uno mismo, con límites saludables y con nuevas experiencias que devuelven el entusiasmo, hasta que un día dejamos de preguntarnos por qué ocurrió todo y empezamos a descubrir para qué podía servirnos lo vivido. Si has llegado hasta aquí, quizá descubras que este video nunca trató únicamente sobre alguien que vuelve, trataba sobre algo mucho más importante, sobre la manera en que la memoria emocional moldea nuestra identidad, sobre cómo algunas experiencias permanecen porque nos ayudan a comprender quiénes somos, y sobre todo, sobre la posibilidad de dejar de vivir esperando que otra persona confirme nuestro valor, porque el mayor regalo que puedes ofrecerte no es convertirte en alguien imposible de olvidar. Es convertirte en alguien que ya no necesita ser recordado para sentirse completo. Antes de despedirnos, si este recorrido ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta, compartir este video con quienes puedan necesitar estas palabras y escribir en los comentarios una reflexión sincera. Déjame hacerte una pregunta: ¿qué experiencia cambió la forma en que hoy te ves a ti mismo? Incluso si esa persona ya no forma parte de tu vida. Tal vez tu respuesta inspire a alguien que hoy está intentando reconstruirse. Las personas olvidan detalles, olvidan conversaciones, olvidan muchos momentos, pero rara vez olvidan aquello que cambió la forma en que se sentían consigo mismas. Por eso, más importante que intentar permanecer para siempre en la memoria de alguien, es procurar que nuestra presencia deje una huella de respeto, calma y crecimiento. Porque las relaciones más valiosas no son las que nos atan al pasado, sino las que nos ayudan a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y cuando esa transformación ocurre ya, no importa tanto quién regrese, lo verdaderamente importante es que tú nunca vuelvas a abandonar la persona en la que te has convertido.